Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Filosofía aplicada a la vida cotidiana. Mi nombre es Aralia Valdés y es un placer estar el día de hoy con ustedes nuevamente. En este episodio vamos a hablar de algo muy importante para nuestra vida cotidiana, que son errores de pensamiento. Vamos a comenzar una pequeña serie de episodios sobre falacias del pensamiento o cómo nos dejamos convencer con falsos argumentos. Quisiera explicarles primero qué es una falacia para que entiendan la importancia de pensar de manera correcta, digámoslo así por el momento. Una falacia es un razonamiento incongruente, es un razonamiento que está construido con falsos argumentos o que no tiene una lógica en sí mismo, tiene errores de lógica como tal. Esto quiere decir que pues, hay formas correctas e incorrectas de razonar, de justificar lo que decimos, lo que hacemos, lo que sentimos incluso y lo que pensamos, por lo tanto. Sí, les tengo esa mala noticia, no todo lo que pensamos es correcto. No sabemos pensar a veces de manera correcta. Es importante aprender a analizar la forma en la que justificamos nuestras ideas y para ello, precisamente, vamos a analizar las falacias. Primero, vamos a platicar un poco sobre esta suposición de que somos animales racionales y que por ello, pues sabemos pensar. Se supone que por definición Aristóteles nos define a la raza humana como especie como animales racionales. Es decir, el ser humano es un animal racional. Esta definición produce el espejismo de que por el simple hecho de pertenecer a la raza humana, somos capaces de usar nuestra razón y pensar. Pero como podemos observar en la vida cotidiana, eso no es cierto. Incluso cada uno de nosotros puede pasar una gran parte del día sin pensar realmente en lo que está haciendo, diciendo, sintiendo y actuando un poco más por inercia o por repetición o por imitación. Ok, profundicemos un poquito en esta idea de qué significa ser un animal racional y por lo tanto pensar en sí misma. Podemos estudiar una carrera, terminar siendo profesionistas, maestros, en fin, tener digamos una vida intelectual desarrollada, pero esto no implica que sepamos pensar. Incluso terminando la carrera podemos no saber cómo es que justificamos o argumentamos nuestras ideas. Y podemos pasar toda nuestra vida sin analizar nuestras creencias, cómo las estamos justificando. Y bueno, esto implica sin justificar nuestros actos o nuestras emociones incluso. Hay un filósofo francés muy recomendable para quienes les interese el tema que se llama Gilbert Simondon. Bueno, él nació en 1924, murió en 1989 y él de su teoría, él maneja varias teorías sobre la individuación y la técnica en nuestra relación con los objetos. De su teoría de la individuación destacamos el cómo nos convertimos en individuos y cómo nos relacionamos con otros cuerpos individuales por medio de distintos procesos psíquicos y colectivos, es decir, cómo nos volvemos personas al final del día. Gilbert Simondon realizó un análisis muy brillante sobre qué implica esta definición de ser animal racional que nos brindó Aristóteles. En su libro que se titula 2 lecciones sobre el animal y el hombre, me parece que es de editorial La Cebra, para quien lo quiera buscar, revisa con muchísima lucidez qué implicaciones nos llevan el tomarnos como animales y qué implicaciones nos llevan tomarnos como entes racionales. Como sociedad desarrollamos la falsa creencia de que por el simple hecho de ser humanos, pensamos. Y esto nos hace sentir incluso superiores a otros animales, cosa que me parece falso, terrible e incluso peligroso. No por nacer con un cerebro quiere decir que sepamos pensar. Tenemos que aprender a usar nuestro cerebro. Es como si por el hecho de nacer con piernas, pues naciéramos sabiendo caminar, o por el hecho de nacer con brazos, nacemos sabiendo dibujar o sabiendo escribir. Incluso, y este es un tema muy interesante, no por nacer con una capacidad de lenguaje, de desarrollar un lenguaje oral o un lenguaje escrito, quiere decir que desde que nacemos sabemos hablar o entendemos el lenguaje. Eso no es cierto. Bueno, a todos nosotros nos enseñaron a hablar. Nacimos y nos enseñaron a hablar en el proceso de desarrollo. Esta discusión, de hecho, bueno, es una discusión que muchísimos pensadores sostuvieron todavía hasta principios, yo creo, del siglo XX, en la que se preguntaban si el lenguaje era una cuestión de naturaleza humana, lo traíamos en los genes, por decirlo de alguna manera,
o si era un hecho aprendido culturalmente. Las discusiones pues son muy interesantes porque unos apostaban hace unos años porque, por ejemplo, si nacía un niño chino, un niño de padres chinos, pues se pensaba que traía de alguna manera codificado en los genes el chino y por eso hablaba chino. Y pues si tus padres eran franceses, tenías genes de lengua francesa y por lo tanto ibas a aprender a hablar francés. Nos hemos dado cuenta, afortunadamente, en el desarrollo histórico que pues esto no es real. No por tener padres chinos hablamos chino. Piensen en, pues no sé, en alguien que tenga un padre alemán y un padre francés y que le hayan enseñado a hablar español porque nació en América Latina. Esto quiere decir que el lenguaje con el que hablamos, verbal y el lenguaje escrito, lo aprendemos culturalmente. Es decir, aprendemos a desarrollar la cualidad del habla. Por lo tanto, no por el simple hecho de nacer con una facultad, necesariamente la podemos desarrollar por sí sola. Necesitamos educarla, necesitamos enseñarnos a hablar en este caso. En esta discusión, insisto, fue muy importante en la historia de la filosofía, incluso de todas las humanidades, porque tiene que ver con cómo aprendemos. Implica si aceptamos o no que hay ideas innatas. Si nosotros aceptamos la idea de que pues alguien que nace en la India debe tener genes de hindú para poder hablarlo, entonces estamos aceptando que existen las ideas innatas, es decir, que nacemos con conocimientos previos a nuestro desarrollo cognitivo. Actualmente ya no se aceptan de manera popular estas ideas sobre el conocimiento. Actualmente lo que solemos decir o a lo que solemos aprobar es que todo conocimiento es un desarrollo sociocultural. No podemos generar un conocimiento como tal de forma individual o aislada. Esto quiere decir que no nacemos con ciertos conocimientos, sino que todos los conocimientos los adquirimos del contacto cultural, del contacto que tenemos con nuestros padres en un principio y del contacto posterior con una sociedad más ampliada. Esto quiere decir que aunque tengas padres chinos y te adopten, no sé, unos brasileños, evidentemente vas a aprender a hablar portugués y lo vas a hacer muy bien, como si fueras nativo, porque en realidad vas a ser una persona nativa del portugués, y no implica que tengas en la sangre nociones de chino o de mandarín y que nada más un día despiertes y ¡pum!, hables chino. No. La capacidad cognitiva, la capacidad de desarrollo del lenguaje es algo que se va, tal cual, perdón la redundancia, se va desarrollando. La vamos perfeccionando, la vamos adquiriendo. Respecto a este tema, hay incluso hasta películas, ¿no? Varios libros. Seguramente todos ustedes conocen la historia del niño de la selva, por ejemplo. La implicación interesante que tiene la historia del niño de la selva, hay distintas versiones. En resumen, el niño de la selva es un niño que es abandonado en la selva, no tiene contacto humano, en teoría aprende cosas de los animales y cuando lo recuperan, cuando en la adolescencia tiene contacto con los humanos y lo quieren llevar a una sociedad, pues observan que el niño no sabe hablar, no sabe realmente caminar, tiene hábitos alimenticios muy extraños y esto implica que pues el niño no tuvo un contacto humano que le permitiera desarrollar la capacidad de habla, la capacidad de lenguaje, la capacidad cognitiva de razonamiento, lógico en particular, y la capacidad motriz de caminar. Por lo tanto, no por el hecho de tener la facultad de hacerlo, quiere decir que lo hagamos. Hay una película muy buena que se llama El enigma de Caspar Hauser, que está inspirada, en teoría, en hechos reales. Me parece que es un suceso en el siglo XVIII, no recuerdo si pasa en Alemania o por ahí en Europa del Este, y es un niño que de repente sale del bosque y llega a un poblado, nadie sabe de dónde viene el niño, no tiene padres, no tiene ropa, no tiene nada, y hacen las personas que están alrededor de este niño, Caspar, lo nombran, están muy impactadas porque el niño, lo mismo, no camina bien, se medio arrastra, se mueve de una forma muy extraña, no tiene nociones del habla, no habla, puede comunicar algunas cosas a través de señas, pero son muy pocas. Y bueno, el niño entra en una sociedad que lo comienza a educar,
efectivamente aprende a hablar, aprende a hacer razonamiento incluso matemático, aprende a pensar, parece ser que se vuelve una persona inteligente. Lo que demuestra este tipo de casos o este tipo de historias es que las facultades que podemos tener, cualidades que podemos tener por naturaleza, no son suficientes para desarrollarlas. Necesitamos un ejercicio sobre ello, una práctica, un aprendizaje. Repito, aprendemos a hablar, aprendemos a leer, aprendemos a caminar, aprendemos a pensar, por lo tanto. Esta tensión entre la relación entre naturaleza humana y cultura, ¿no? Y los procesos de socialización y de individualización sigue siendo un tema polémico todavía hoy en día, porque no podemos poner un punto final, una palabra decisiva a cómo construimos el conocimiento. Sin embargo, es muy aceptada ahora la idea de que es una construcción sociocultural, no es una cualidad individual innata del ser humano. Es decir, no por ser seres humanos sabemos pensar, sino que logramos llegar a pensar porque como animales bípedos, pseudoevolucionados de alguna manera, construimos en sociedad cultura, y esa cultura nos permite desarrollar un lenguaje. Y bueno, pues lo mismo que pasa con el lenguaje, pasa con el pensamiento. Repito, no por nacer con un cerebro quiere decir que lo sepamos usar. Tenemos que aprender a pensar. Gilbert Simondon nos dice que el hecho de ser animales racionales no implica que nazcamos con la racionalidad desarrollada, sino que aprendemos a ser racionales. Y hoy en día incluso podemos decir que existen distintos tipos de racionalidad. No hay una sola forma de pensar correcta. Sin embargo, hay unas ciertas reglas del juego que nos permiten saber si mi manera de pensar es correcta o no es correcta. Cuando yo digo que no es correcta me refiero a que no tiene fundamentos, no tiene sustento, no tiene congruencia, no tiene lógica. No hay una correlación incluso con los hechos materiales, por decirlo de alguna manera. Todo esto lo podemos sintetizar en la idea de que tener la capacidad o la potencia de hacer algo no implica que lo sepamos hacer. Volvemos al aprendizaje, es muy importante. Por eso, precisamente, quisiera comenzar esta serie de episodios sobre los errores o falacias más comunes que cometemos a la hora de pensar y justificar nuestras emociones y acciones, para que podamos analizar nuestras ideas, detectar nuestros errores y entrenarnos para mejorar nuestras maneras de pensar. Yo espero que en este breve recorrido podamos darnos cuenta que es muy, muy fácil equivocarnos. Absolutamente nadie está exento de los errores del pensamiento, ni siquiera las personas que se dedican ya profesionalmente a estudiar las falacias lógicas. Ellos también incurren en la vida cotidiana en estos errores. Es muy, muy fácil que caigamos. Por ejemplo, analizaremos entre otras cosas, entre otras falacias más bien, una falacia que se llama falacia ad populum. Esta falacia ad populum es una falacia que está ligada a lo que comúnmente o generalmente llamamos sentido común. Bueno, en el siguiente episodio va a ser nuestro primer episodio de una falacia completo. Vamos a profundizar sobre si el sentido común tiene ventajas o desventajas y por qué nos permite caer tan fácilmente en la falacia ad populum. Esta falacia ad populum es una de las más importantes que tengamos presentes porque es la que nos lleva a actuar, digamos, como borregos, a perder el sentido crítico de nuestras acciones y a no tener muy claro por qué estamos haciendo las cosas. La falacia ad populum, en resumen, lo que dice es que lo que piensa la mayoría debe de ser correcto, ya que se basa en que el razonamiento de tantas personas no puede estar equivocado. Pero, oh sorpresa, la historia nos ha demostrado que muchas personas pueden equivocarse de manera terrible. Un ejemplo simple es que, hace bastantes siglos todos pensaban que la Tierra era plana. Y como todos lo pensaban, pues entonces era cierto y era correcto, hasta que afortunadamente llegó un individuo con sentido crítico y dijo: ¡Hey, no es plana, es redonda! Obviamente lo quemaron, lo llevaron a la hoguera. ¿Por qué? Porque era una idea que iba en contra del pueblo. Porque el pueblo pensaba que la Tierra era plana y estaba sustentado en una falacia ad populum. No había razones, fundamentos objetivos para decir que la Tierra era plana.
Otro ejemplo de histórico grave, muy muy grave, sobre esta falacia ad populum es, por ejemplo, el proceso de la ascensión del nazismo. Hablemos de Hitler particularmente. En aquel momento histórico, lo que se decía en el mundo es que no podía ser cierto que estuviera pasando esa cosa tan horrible en ciertos países de Europa, el Holocausto nazi, porque nadie era capaz de tanta maldad en el mundo. Y entonces podemos leer notas de periódico estadounidenses, podemos leer notas de periódico francesas, inglesas incluso, en las que se duda y se cuestiona que realmente Hitler vaya a animarse a hacer una masacre como la hizo. Se pensaba que, bueno, el tipo estaba un poco loco y pues a lo mejor sí quería conquistar países, eso lo podemos aceptar, racionalmente hablando, pero no se iba a atrever a matar a cientos de miles de individuos porque eso era una locura. A nadie le cabía en la cabeza y entonces nadie lo creyó posible. Y grave error. Nos equivocamos muy gravemente y fue más que realidad. Hitler mató a cientos de miles de personas porque pudo hacerlo simplemente. Caímos en una falacia ad populum al creer que no era posible, sin tener argumentos reales para decir que eso no iba a suceder. Como verán, esta falacia pues es muy muy interesante, ya que nos permite observar rasgos de nuestra conducta social. En el episodio que le dedicaremos específicamente a esta falacia, hablaremos de algunos experimentos de psicología social que cuestionan nuestra supuesta naturaleza racional y más bien parece que ponen en evidencia nuestra naturaleza animalesca de imitar, de seguir las cosas, de repetir. Bueno, en esta serie de falacias también analizaremos otra falacia que a mí me gusta mucho, que es falacia de autoridad. Es una de las favoritas del capitalismo, con la que nos venden un montón de cosas que no necesitamos, ni siquiera sabemos bien para qué son. Y es una falacia con la que nos convencen fácilmente de adoptar y modificar nuestros comportamientos. El ejemplo más claro es, bueno, prendan la tele, pongan algún anuncio y seguro es una falacia de autoridad, como esta pasta la recomiendan los expertos dentistas. Los médicos dicen que para ser sano hay que tomar más de 8 litros de agua al día. Son afirmaciones vacías que no están justificadas en nada, pero solamente porque las referimos a que alguien con conocimiento o con autoridad las enunció, entonces deben de ser ciertas. Y eso es muy, muy riesgoso en nuestra sociedad. Si alguien que tiene mal los riñones toma 8 litros de agua al día, no va a ser una persona saludable. Y no porque los expertos recomienden una pasta dental, quiere decir que sea la que necesitas. En fin, vamos a profundizar en nuestra serie de episodios. Otra falacia que vamos a tocar, esto nada más es para que se den una idea de lo interesante que va a estar este asunto, es una falacia que se llama del falso dilema. Esta falacia es una de mis favoritas personales porque la aplicamos constantemente a nuestras relaciones amorosas. Tendemos a generar dilemas, es decir, opciones, elecciones de vida que no existen como tal y obligamos a nuestra pareja a que las tome. No sé si a alguien le suene la frase, por ejemplo, pues elige entre tu madre o yo. O, por ejemplo, si vuelves a ver a tu amigo o a tu amiga, significa que no me quieres. Eso es un falso dilema. No quiere decir que si tú ves a alguien, no quiere decir que no quieras a otra persona. El hecho de que quieras frecuentar a tu madre no quiere decir que no ames a tu pareja. A la de los amigos, por ejemplo, si prefieres salir con tus amigos que conmigo, significa que no me amas. Son errores de pensamiento, pero son errores que nos generan emociones, que nos dan angustia la mayoría de las veces, que nos hacen sentir infelices, que nos producen procesos de chantaje y nos atamos emocionalmente a ciertas situaciones cayendo a partir de un razonamiento falaz. En fin, se nos está acabando el tiempo, como siempre se nos fue como agua, pero en los siguientes episodios veremos muchas otras falacias. Existen más de 20 falacias, me parece que son 40 y tantos, no recuerdo bien el número. Pero no se espanten, aquí en esta serie solamente vamos a ver las más comunes, las que aplicamos con mayor constancia en nuestra vida cotidiana. Son más o menos unas 8. Si alguno de ustedes conoce una en específico y quiere que la toquemos, sientan la confianza de escribirme, pídanmelo por favor y la integramos a nuestra serie de falacias. En resumen, la falacia es un error de pensamiento y en nuestros siguientes episodios nos vamos a dedicar a analizar estos errores para lograr entrenarnos un poquito en el pensamiento y que seamos entonces personas menos manipulables
y que tengamos más claro las razones por las que estamos decidiendo las cosas, sintiendo las cosas o llevando a cabo ciertas acciones. Bueno, en fin, no se pierdan nuestro siguiente episodio. Comenzaremos con la falacia ad populum y como ya vieron, se va a poner muy bueno. Muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Aralia Valdés. No olviden mandarme sus comentarios, visitarme en mi sitio web. Pueden escribirme al correo, es hola@araliavaldez.com. Recuerden que Valdés es con S. También pueden visitar mi sitio web www.araliavaldez.com. Me pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, bla, 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 como Aralia Valdés, filosofía aplicada a la vida cotidiana. Muchas gracias, hasta la próxima.